Listo. Doctora Marta Pizaña, nos acompaña la doctora Marta Pizaña, es geriatra. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Random. En esta ocasión estamos con la doctora Marta, que nos hizo el favor de venir. Doctora, ¿te puedo hablar de tú? Claro que sí. Doctora, ella es médico geriatra. El mes pasado fue el mes del adulto mayor, por ahí una festividad. Sí. Que luego ya no alcancé yo a hacer algo, pero me quedé con la espinita y pensé luego en usted, la he visto por ahí muy activa en redes sociales, doctora. Doctora, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la geriatría? Yo llevo ejerciendo la geriatría desde hace 5 años. Bien joven, entonces, de la nueva De la ola nueva de geriatría. generación, Sí, que es diferente porque cambió un poquito el sistema hace unos años en Sí. relación al plan de estudios y todo eso, ¿verdad? Ya. Sí, porque a mí me tocó ya hacer de entrada directa y antes para ser geriatra se tenía que ser toda medicina interna y luego 2 años más De geriatría. Que creo que esta movida fue porque faltaban muchos geriatras, me imagino que fue como tratar de que hubiera por la población de pacientes geriátricos, ¿no? Sí. Se venía incrementando. Sí, fue así como que para que salieran más geriatras, pero ahí había todavía unos geriatras de la antigua escuela que todavía cuando hubo ese cambio se negaban a que fuéramos. Fíjese que tenía un maestro que decía, porque muchos dicen que a los pacientes mayores los vemos los internistas, y tenía un maestro que decía, no, los internistas nos atrevemos a ver los pacientes mayores porque realmente por eso existe la geriatría, porque es una especialidad algo compleja por la forma de enfermarse de los pacientes. Pero antes de entrar en tema, me gustaría saber, doctora, ¿usted es de aquí de La Laguna? Sí, yo soy aquí originaria, de Torreón, Coahuila. De Torreón, Coahuila. Sí. Estudió en UAC. Sí, salí de la UAC. ¿Y la especialidad? La especialidad la realicé en la ciudad de Monterrey, en el hospital número 17 el Hospital General de Zona número 17 allá de Monterrey, Nuevo León, por parte del IMSS. Y salió hace ya 5 años. Sí, hace 5 años. ¿Se regresa luego para acá o estuvo trabajando en algún otro lado? No, luego me regresé acá a ¿Y qué tal de trabajo? ¿Sí, trabajito? Bastante. Eso sí. es todo. Doctora, primero, para definir, ¿qué es la geriatría? La geriatría es una rama de la medicina que se encarga de estudiar las enfermedades propias de los adultos mayores. Eso es lo que hacemos nosotros los geriatras. O sea, es como el extremo del pediatra, pues podemos decirlo así, ¿verdad? Sí. Es el otro extremo de la pediatría. ¿Y por qué decidir estudiar geriatría? Yo toda mi carrera pensé que iba a ser quirúrgica. Luego ya llego al internado y ahí me percato de que muchos de los médicos con los que estábamos ahí, con los que estaba ahí, no le gustaban mucho ver a los adultos mayores, ya sentían que ya no había algo por hacer por ellos. Luego me tocó rotar ahí con 2 geriatras y me percaté de que todavía había más cosas que hacer, Sí, claro. Las enfermedades se presentaban diferentes y pues los pacientes agradecían mucho, y al igual que los familiares. Entonces ahí me gustó mucho la geriatría. Luego llego al servicio social, refuerzo más todavía eso. Y durante este año en mi servicio social, me toca cuidar a mi abuelita materna, así en algunos momentos. Ya. Y eso fue cuando dije, no, pues de aquí soy. Sí, porque de hecho, le iba a preguntar, ¿en su caso tiene algún familiar geriátrico que le haya tocado atender? Pues ya. Sí, mi abuela materna, ella ya no le tocó que yo fuera su geriatra ni nada, pero sí la cuidé. ¿Falleció? Sí, ella falleció en el R1. Pero le tocó cuidarla. Sí. Y me imagino que ahora viene el flashback de los recuerdos de, mi abuelita. Sí, muchos términos que a veces usa, digo, ya sé qué quiere decir esto, la señora cuando me dice así. Pero sí, y ahorita actualmente todavía tengo a mis abuelos paternos y pues a ellos ahí estamos cuidándolos todavía. Fíjate que mi papá tenía también alguna enfermedad que es de las clásicas de medicina interna y de las complejas. Y yo recuerdo, yo estaba en secundaria prepa cuando él estaba enfermo y ahorita veo pacientes que lo que él tenía y me vienen los flashbacks de entonces, digo, todo esto, ¿verdad? Sí. Y sí, uno chino hubiera estado para ese entonces, ¿verdad? Y el paciente geriátrico bien complejo, lo que mencionabas de que algunos los quirúrgicos o otros médicos dicen, pues es que ya está mayor, ya no le haga, pues ya tiene tantos años, ¿no? Y como que ciertas cosas se abandonan, se dejan al olvido como si ya no tuvieran solución, pero hay muchas cosas que se les pueden ofrecer, ¿no? Sí, yo siempre les digo a los residentes o a los médicos que ahí van a veces a la consulta, les digo, la edad es solamente un número, hay que ver qué está detrás de ese número, ¿no? Porque podemos tener 2 pacientes de 85 años. Muy diferentes. Sí, simplemente la semana pasada me tocó ver 3 pacientes de 85 años. Ajá. Y llegó el primero así muy, pues vamos a decirlo, un envejecimiento exitoso. Y incluso él volteó y dijo, no, hombre, el que viene atrás de mí, ese sí. Viene bien amolado. Viene muy malito y tenemos la misma edad. Sí, entonces sí, hasta ellos mismos se percatan. Y no evitan compararse entre ellos, ¿verdad? Sí, no evitan compararse. Entre ellos mismos se van dando cuenta quién está más enfermo. Hay unas zonas que se llaman zonas azules, no sé si habéis escuchado el término, geográficas, donde hay una cierta longevidad en la población, que son gentes que llegan cerquita a los 100 años o más. Me tocó, no sé si esté determinado como tal, pero en mi experiencia en el Servicio Social Valle de Allende, Chihuahua, que les mando un saludo porque hay gente que no ve por allá, me tocó que tenía muchos pacientes mayores de que llegaban
no sé, es que se fracturó un antebrazo. ¿Qué andaba haciendo, señora? Andaba trepada bajando nueces. O sea, señores súper activos de edades. Yo decía, no manches, me van a ir a vivir acá porque como que son bien longevillos acá. Y fíjate que aquí todavía me ha tocado ver pacientes de Lerdo, sobre todo, que son muy longevos. O sea, me ha tocado ver pacientes de 95. La paciente más grande que he visto ha sido de 103 años. 103 años aquí en la Laguna. 103 años, sí, aquí en la Laguna. Porque luego los de más de 100 años son los que ya empiezan a llamar un poquito la atención, ¿va? 103 años, o sea, y pues nada más un chequeo de vez de en rutina. cuando. Sí, de rutina. Mi abuelito, mi bisabuelo, Maximiliano Mache, le decían, creo, dicen, quién sabe si llevan sus cuentos porque a mí se me hace demasiado, dicen que falleció de 124, pero no sé, como que eso es ya, se anda rozando un récord Guinness, entonces la verdad lo dudo mucho. Pero bueno, doctora, para decir que un paciente es geriátrico, yo he escuchado por él, se utiliza el criterio de 65 años, pero ¿es el único criterio que se utiliza para definirlo? Bueno, la OMS lo define a una persona mayor, o sea, un adulto mayor como arriba de 65 años, pero para poder hablar de un paciente geriátrico, además de la edad, debe de tener algún síndrome geriátrico. Y un síndrome geriátrico es la presentación atípica de una enfermedad. Entonces, ok. Entonces, si el paciente tiene más de 65 años... pero no está sano, ¿se considera geriátrico o no se considera geriátrico? Por edad. Por edad. Ajá. Si tiene 64, por así decirlo, y ya trae un síndrome geriátrico, ¿se consideraría geriátrico o no? No, todavía no. Ah. Está en el límite. Ok. Entonces, de papá, medicina interna. Sí, todavía. Doctora, y bueno, empezamos a mencionar la edad como un punto de corte 65, los síndromes geriátricos, ya decimos síndromes geriátricos, como que algo pasa en la enfermedad del paciente mayor. ¿Por qué se enferma? ¿Por qué es diferente? O sea, ¿por qué existe la geriatría? ¿Por qué por qué no vemos igual a un adulto joven que se enferma de diabetes, hipertensión, depresión, lo que sea? ¿Por qué lo catalogamos diferente al paciente mayor de 65 años? ¿Cuál es la diferencia? Tiene mucho que ver el envejecimiento, los cambios normales del envejecimiento. Esto es lo que hace que las enfermedades típicas se presenten de una manera diferente en el adulto mayor. O sea, un ejemplo puede ser la neumonía. Nosotros sabemos que para que haya neumonía tiene que haber tos, fiebre, todo eso. Y el adulto mayor a veces nada más deja de moverse. O empieza a ver cosas. A delirar, exactamente. Entonces, y ya cuando uno empieza a buscar un poquito más, mira, tenía trae una infección urinaria. Algo. Entonces, sí es una presentación atípica de algo que se puede presentar normalmente en un adulto mayor. Entonces, podemos decir que las enfermedades producen síntomas diferentes que pueden ser ocultos. ¿Qué pasa con lo que le llaman, digo, el clásico, la apendicitis del anciano le llaman? Ajá. Cuando manifiestan síntomas que nada que ver y resultaba que era un proceso quirúrgico y se batalla para diagnosticarlos, porque luego los quirúrgicos están muy acostumbrados a ver como el cuadro típico, ¿verdad? Sí, o sea, siempre me ha tocado así que a veces oye, es que mira, pensamos que es un abdomen o algo, pero es que no tiene dolor. No tiene dolor, sí, te dicen. No, pues no es necesario. ¿Cómo lo va a operar si no tiene? Sí. Y dices tú, pues, Y hasta que no hay método de imagen. Bueno, mencionaste algo ahorita importante que eran los cambios en el envejecimiento, pero antes quisiera decirte o preguntarte, muchas veces le decimos a los pacientes mayores, y tengo que decirlo, yo a veces también lo utilizo, les decimos viejitos o viejitas como un término de cariño, pero también se puede utilizar como un término despectivo, depende mucho del contexto. Ajá. Dada la variabilidad de esta palabra, ¿es correcto utilizar la palabra viejito o viejita? No. Hay algo que se llama viejismo y el viejismo es el edadismo reflejado en el adulto mayor. El edadismo es cuando utilizamos la edad para catalogar o para tratar a las personas. Por ejemplo, puede ser edadismo en niños y en el caso de las personas mayores es el viejismo cuando nosotros hacemos o tenemos ciertas actitudes hacia este grupo de edad. Yeah. Entonces, la palabra viejito o viejita que a veces lo usamos como de cariño o abuelita, pues en el caso de una persona mayor llega a tener hasta un contexto de discriminación. Yeah. Entonces, el término correcto es una persona adulta mayor. Adulto mayor. Y así les decimos, es que usted es adulto mayor. Sí, es adulto mayor. Anciano tampoco deberíamos ya usarlo. Tampoco, ya no. ¿Se llegó a usar en algún momento? Sí. ¿Así lo llegamos a usar? Sí, a veces anciano, pero no, ya ahora es una persona adulta mayor. Ok. Y ellos mismos dicen, no, es que ya uno está viejito, ya uno está viejo. Y a veces siento que incluso ellos se sienten diferentes, como que, digo, yo me veo ahorita, tengo 38 justo ahorita, me veo cuando tenía 16 y ahora con el TikTok y los filtros que mírate de 16. Y trato de proyectarme como, ¿qué voy a sentir cuando esté mayor? Cuando empiece ya
a batallar para ver o tener ciertas discapacidades y digo, a lo mejor voy a tener cierta, como sensación de depresión o algo que es algo que les afecta muy comúnmente. Sí, entre ellos mismos aplican el viejismo, entre ellos mismos a veces de que él está más viejito que yo, ¿no? Así dices, ¿cuántos años tiene, señora? 85. Entonces así pasa, pero pues no es un término que sea correcto. Hablabas del envejecimiento exitoso hace ratito y mencionaste también los cambios asociados al envejecimiento. Por ahí circula en redes sociales una noticia que mucha gente ha compartido, yo creo que más por mame que por otra cosa, pero dice, a los 30 años empieza el olor científicos de Harvard, científicos de la Clínica Mayo, científicos de la UNAM descubren que a partir de los 30 años empieza el olor a viejito, dicen así, ¿verdad? Sí. Por ahí estoy leyendo. Dice un aldehído, el 2-nonenal, que es el que produce el olor a viejito. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Total que ni se definen a qué horas empieza, a qué horas no. Pero, ¿cuáles son los cambios reales que puede empezar a tener una persona o que siente una persona cuando ya empieza a entrar a una edad geriátrica o a la edad del adulto mayor? ¿Respecto al olor o en general? En general. En general. Pues obviamente... Bueno, que lo del olor sí es una realidad, ¿verdad? Sí existe Pues sí existe el olor a viejito, ¿verdad? A veces hasta yo misma le digo, ya como que empieza aquí a oler a viejito. Pero no hay algo así como que científico que lo defina como, es por esto, es por aquello, pero sí hay cambios, ¿verdad? Los cambios más frecuentes que vemos, o sea, que podemos observar, pues es la disminución de la talla, se empiezan a disminuir su estatura, se les cae el cabello, las canas, la piel obviamente empieza a perder su elasticidad, empezamos a ver las arruguitas, pero algo bien importante, y esto siempre lo aclaro, es de que los dientes no se pierden de manera normal al envejecer, porque mucha gente piensa que ya... Que al llegar a la edad se van a caer a fuerza los... Sí, se van a caer a fuerza los dientes, y no, los dientes no se caen cuando nos vamos haciendo más grandes. ¿Reflejaría forzosamente alguna condición, alguna patología? Sí, pues más que nada es por falta de higiene, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, los dientes no se caen. No se caen. También pues obviamente vamos perdiendo masa muscular, no en todos, o sea, no es algo así que digamos de que a todos nos va a pasar. Esto depende mucho de lo que vayamos haciendo ahorita en nuestra juventud. Aumenta el tejido graso, pues obviamente el hueso se empieza a volver más osteoporótico, o sea, hay muchos cambios. Pero pues sí, hay algo que son normales y otros que no lo son. ¿Y cuándo podemos decir que son normales, cuándo no son normales? Por ejemplo, ya dijimos los dientes no es lo normal. Pero por ejemplo, una persona que diga, decir la disminución de la fuerza, por ejemplo, que empiecen a sentirse más débiles, ¿cuándo es el límite o cuándo el familiar debiera preocuparse que decir, no, esto ya no es un envejecimiento normal, tengo que llevarlo a ok. Nosotros, por ejemplo, a los geriatras nos encanta medir todo con escalas, sí, claro. Todo. Un chorro de... Sí, tenemos muchas escalas, siempre nos encanta medir todo con escalas. Hay una escala precisamente para medir la velocidad de la marcha, medir el equilibrio. Y entonces cuando tenemos la velocidad de la marcha está aumentada, entonces podemos hablar de que el paciente puede cursar con alguna patología muscular o del sistema osteomusculoesquelético y ahí hablar de que ya no es algo normal. Y el apetito, que es algo bien común que también dicen, no, es que no quiere, se vuelven como a los niños, sí, no quiere comer. No quiere comer. Lo quieren dar a comer a fuerza, ¿va? Sí, es que también, o sea, a veces queremos que se coman el plato de menudo como antes. Ajá. Y ya no, les digo, no, ya también el estómago ya no se distiende de la misma manera, tarda más en vaciarse. Las enzimas también se van disminuyendo y por lo tanto la digestión se vuelve un poquito más lenta. Entonces, obviamente, se van a llenar muy rápido y van a tardar un poquito más en comer. Pero se vuelve anormal cuando el paciente empieza a perder peso, ¿verdad? Mencionabas hace ratito los síndromes geriátricos. Hay uno que quisiera tocar. Hay varios que todos son bien interesantes porque todos los vivimos, pues las caídas, la incontinencia, todo eso lo vivimos, yo creo que todos en nuestro entorno, ¿no? Que es algo como se presentan precisamente como grandes síndromes por su frecuencia, como que a todos nos ha tocado de pronto ver ya al pacientito que ya se fracturó, etcétera, ¿no? Pero hay uno que siempre me ha llamado mucho la atención en lo particular, que es el síndrome de fragilidad. Sí. Que tiene que ver, pues, con la masa muscular, con las capacidades generales del paciente. Como que siento yo que es uno de los que más engloba la totalidad de las enfermedades del paciente. ¿No pudieras hablarnos un poquito del síndrome de fragilidad? Sí, la fragilidad es como el boom ahorita en geriatría porque tenemos fragilidad de todo, ¿no? Hablamos de fragilidad social, fragilidad emocional. Pero en sí, la fragilidad yo siempre se los explico a los familiares y al mismo paciente. Le digo, imagínese que usted está en una copita de cristal y está envuelta en mucho algodón, está envuelta en pues cositas así, esas protectoras, la metemos en una caja de seguridad, la ponemos a lo lejos y aún así se puede quebrar. Claro. La fragilidad es un estado de riesgo. Es un estado de riesgo a todo.
hasta enfermarnos, caernos e incluso morir. Entonces la fragilidad se puede dar de diversas maneras. Sobre todo existe mucho que es un ciclo vicioso en donde el paciente queda en inmovilidad, es decir, disminuye su movimiento, está en cama. Al no moverse tanto, obviamente el gasto calórico va a disminuir, dejan de comer, empiezan a malnutrirse y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Ya. Y hay un riesgo, el riesgo es de infecciones, úlceras, Claro. de todo. Oye, ¿qué era lo que llamaban antes? No sé si todavía exista, que lo llegué yo a leer, pero ya no tanto, que le decían el síndrome de deslizamiento. Que el paciente empieza con una patología, le va otra y a veces hasta la muerte. Sí. ¿Existe como tal así? Sí, claro. El síndrome de deslizamiento es cuando, o sea, el paciente tiene todo, o sea, el mejor medicamento, el tratamiento, pero su mismo organismo ya no tiene la capacidad de salir adelante de ese proceso, o sea, del estrés por el que está pasando y al final termina falleciendo. Fíjate, y bueno, te hice una pregunta que seguramente hay congresos de eso, ¿verdad? De fragilidad. Sí. Imagino que es una cuestión bien extensa. Pero, ¿qué tanto involucra en esta cuestión la atrofia muscular, la sarcopenia? ¿Qué tanto tiene que ver con la fragilidad? Va de la mano. Es que, o sea, la sarcopenia va a ir de la mano de un paciente frágil. Pero no es sinónimo, ¿verdad? No, no es sinónimo. No, okay. ¿Y cuándo se da la sarcopenia? ¿Por qué se da la sarcopenia? La sarcopenia... Para los que no... La sarcopenia es como la disminución de la masa muscular, o sea, que los músculos se van haciendo chiquitos. Ya ven que con adulto, pues los brazos y todo tiene su tono, y en los viejitos en los adultos mayores, en los adultos mayores, los músculos se van haciendo más delgaditos, los inflacan un montón, ¿no? Sí, bueno, la sarcopenia se presenta sobre todo cuando hay malnutrición, obviamente porque hay una disminución en la ingesta calórica y sobre todo porque no comen la proteína, ¿verdad? No están en sus requerimientos de diarios. Y entonces el paciente deja de moverse y obviamente el músculo se va atrofiando, o sea, se va haciendo chiquito y finalmente recaemos en la sarcopenia. Pero también para esto tenemos escalas, tenemos estudios, tenemos el dinamómetro, que es un utensilio que es de prensión y nos mide ahora sí más exacto la fuerza y todo. En relación a la alimentación, que es algo que preocupa mucho y decías hace ratito, pues queremos que coman como antes. ¿Cuándo es cuando les debería llamar atención, sobre todo a los familiares, de decir lo que no está comiendo no es normal? ¿Hay una forma de que el familiar pueda darse cuenta que no es normal lo que come? O sea, que esté comiendo demasiado poco de lo que debería. Sí, pues porque hay pérdida de peso. Lo empiezan a ver que estaba perdiendo peso. Esa sería como la principal, y ahí es más, pues, si no hay pérdida de peso, que es lo que les digo yo muy frecuentemente, si él se siente lleno, se siente satisfecho, sigue teniendo apetito, pues ya no lo obliguen a comer más, porque a fuerzas a veces como a los chiquillos, ¿no? Que también así les pasa un montón. Un problema muy común en los pacientes mayores, te voy a decir, en mi consulta, que veo muchos, por medicina interna, ¿va? Sí. Van por 1000 cosas a veces van, no sé, a veces hasta reflujo, mareo, síntomas así que a veces uno dice, pues no le encuentro mucho el sentido, ¿no? Y les preguntas, ¿de su estado de ánimo cómo ha estado? Y sueltan el llanto. Sí. Y lo raro es que ahondas en eso y es muy común que estén deprimidos. Incluso hay pacientes que llegan normales, sonriendo, felices y como si nada, no, vengo porque me trajeron esto, si no sé qué, lo que sea, ¿no? Y ahondas en la cuestión del ánimo y ahí la cara cambia un montón. Te van mucho por ese lado y resulta que lo que traían era depresión, lo cual se ve muy, muy frecuente en el adulto mayor. ¿Por qué les pasa esto? ¿Sí es demasiado frecuente, así como te estoy comentando? Sí, la depresión es muy frecuente en el adulto mayor. O sea, yo creo que de los 10 pacientes que llego a ver a veces en la consulta, podemos hablar que entre 6 y 7 están deprimidos. Y es el principal motivo. Digo, llegan, como tú lo dices, por otra causa, ¿no? Dolor de estómago, me duele la espalda, no puedo dormir, es el principal motivo. Y cuando ya uno empieza a escarbar, pues se da cuenta que hay un trasfondo depresivo. ¿Y los familiares cómo pudieran darse cuenta? Porque, de hecho me tocan muchos que lo normalizan, como que dicen, pues es que está triste, pero así ha estado siempre, ya tiene rato así. Sí. Y como si fueran lo normal, pues, para ellos. Primero, ¿qué tan importante es detectar la depresión, tratarla y cómo puede identificarla el familiar? Es súper importante tratar la depresión porque si no tratamos la depresión, esto nos puede conllevar a un mayor riesgo de tener problemas de memoria a un corto plazo. Entonces es muy importante tratarla. ¿Cómo nos podemos percatar? Bueno, es que estamos a lo mejor acostumbrados de que la persona que está deprimida es la que está llorando, la que está así, ¿no? Y la depresión tiene muchas formas de presentarse, más en el adulto mayor. A veces dejan de hacer lo que les gustaba, ¿no? A veces a la señora le gustaba estar ahí en el patiecito de su casa o con sus flores y todo, y de repente dejó de hacerlo. Ya no quiere salir, está más irritable, se enoja cuando los hijos la confrontan, o incluso empiezan a tener errores de memoria, y eso es cuando nos damos cuenta que andan deprimidos. A veces los errores de memoria es lo que nos da a nosotros la pauta de descubrir una depresión. ¿Y la depresión en el paciente adulto mayor siempre se trata con medicamentos?
Sí, bueno, obviamente hay que hablar que hay medidas que son no Sí, claro. farmacológicas y farmacológicas, pero por lo general sí necesitamos apoyarnos de los antidepresivos. No es una ley, pero sí nos apoyamos. Porque luego viene el problema que el echaleganismo, ¿no? Que Sí. dicen, no, pues échale ganas, mamá, nomás échale ganas. Y dejen de tomarse el tratamiento y esto. Pero está la contraparte también de los fármacos, que por lo general, muy frecuentemente tienen efectos adversos Ujú. y que si el paciente ya trae mareo, ya tiene otra cosa, pues luego exacerbamos estos síntomas, ¿no? Y es algo que lo he visto yo siempre así, tiene que verse, sobre todo en el paciente adulto mayor, con mucho, mucho cuidado el tratamiento Sí. antidepresivo y luego evitar ciertas cuestiones que tenemos a veces los médicos. Por ejemplo, me topo mucho que recetan benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam para depresión. Sí. Ya le empezó su médico para tratamiento para la depresión. ¿Y qué le dio? Y sacan la cajita de Clonazepam. clonazepam. Y entonces es muy común que se utilicen estas, bueno, en mi percepción. ¿Tú qué Sí. opinas de esto? Sí, es bien común que llegue el adulto mayor con sus benzodiazepinas, su cajita de clonazepam para la depresión y pues eso no es para la Y depresión. para dormir, ¿verdad? También para dormir, sí. ¿Qué tanto o cuál es el papel de ese tipo de medicamentos clonazepam, alprazolam en el trastorno del sueño en el paciente mayor? Es muy frecuente, pero la verdad es que la primera causa de insomnio en el Claro. adulto mayor es el estado de ánimo, o sea, la depresión, la ansiedad. Claro. Entonces, obviamente sí lo usamos, no estamos peleados los geriatras Claro. con las benzodiazepinas, digo, si somos enemigos, si no queremos, pero cuando es necesario usarlo se tiene que usar, porque el paciente tiene que dormir y tiene que descansar al final de cuentas. Te topas también, y digo, me ha pasado, que no duerme. Puede estar deprimido a lo mejor, o también de que se están tomando el diurético en la noche, o cenan ya luego muy tarde. Sí. ¿Qué recomendaciones das, además, en los pacientes mayores, además del tratamiento dirigido para una higiene de sueño? Siempre les digo que hay que manejarnos con rutinas. O sea, a la misma hora de despertar, misma hora de irnos a la cama. Evitar siestas durante la tarde, realizar alguna actividad física, no tener tele, no tener el celular, porque ahora últimamente también el adulto mayor Sí, ya anda le con el gusta celular. estar ahí. Entonces, no tener este tipo de dispositivos. Evitar tener un reloj ahí en la recámara, porque a veces son muy dados de que, ay, ya son las 3 de la mañana y no dormí, ¿no? Las 4 y así. Y obviamente evitar tomar muchos líquidos después de 6 de la tarde. Esto para evitar que se estén levantando en la noche a orinar y se les vaya el Claro. sueño. Oye, y mencionaba lo del celular. ¿Eres pro que utilicen, a favor de que utilicen el celular o que no lo utilicen? Porque bueno, siento Ajá. que hay una controversia, que de hecho también fue lo que nos mencionaron. Hay una controversia entre lo que le llaman brecha tecnológica. La gente primero con bajo nivel económico que no tiene tanto acceso a dispositivos o a la tecnología actual, y los pacientes mayores que porque dicen, yo no le sé, y se quedan lejos de alcanzar que estén activos en la tecnología actual. Sí. Pero también está el lado de que si existe cierta adicción y cierta pérdida de la concentración, etcétera. ¿Eres pro que utilicen los dispositivos o no? Sí, o sea, pues tienen que aprender a usarlos. Yo soy pro de que los De usen. que los utilicen, Ajá. pero no en el sueño. Pero no en en la el noche, sueño, ¿verdad? ajá. Pero también aclarar que el uso del celular no es una terapia cognitiva. Claro. O sea, eso no es como para estimular la memoria. Y qué bueno que lo mencionas. Algo que trae aquí para platicar sobre deterioro cognitivo. Primero, ¿qué es el deterioro cognitivo? Porque es muy común que los familiares existen, bueno, yo en lo personal he visto como los dos rasgos. El familiar que se súper preocupa porque de pronto ya empieza a tener algunos cambios en la memoria. Ajá. Y existe el familiar que de plano el señor ya no se acuerda de nada y dice, es que está viejito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo? ¿Cuándo es algo como anormal? ¿Cuándo es normal? Ok, el deterioro cognitivo es como el envejecimiento normal de la memoria. O sea, en algún momento se nos van a olvidar algunas cosas, pero mientras estos errores de memoria no interfieran en mis actividades diarias, no hay ningún problema. Ya cuando hablamos de es que ya no se utiliza la palabra demencia, porque también a veces utilizamos Claro. la palabra demencia. Y ahora Y demencia senil todavía, sí, que todavía lo escucho. Sí. Se me para el corazón. Bueno. Siempre que en el hospital escucho que algún interno, alguien dice, tiene demencia senil, dije que no te escuche un geriatra porque te agarra con una sonda de Foley y te cuelga de... Sí, sí. Entonces, la demencia ahora pasó a ser el trastorno cognitivo y lo vamos a catalogar o clasificar en etapas. Está el leve, el moderado y el severo. Cuando hablamos de un trastorno cognitivo severo, estamos diciendo que los errores de memoria son tantos que el paciente ya depende de alguien para poder vestirse, bañarse, arreglarse. O sea, ya no es independiente y es ahí cuando ya pues nos da más problemas, ¿verdad? La preocupación del familiar siempre es, o bueno, la inquietud es que ya le recetaron este medicamento, le dieron este otro para la memoria.
¿existe algún tratamiento hoy en día eficaz para retrasar el deterioro cognitivo, las alteraciones de la memoria? Sí, o sea, todo lo que existe ahorita en la actualidad es solamente para retrasar la evolución de la enfermedad. Nada, yo siempre les digo, nada de esto le va a regresar su memoria como estaba antes. Solamente vamos a hacer que lo que va a progresar sea de una manera más lenta. Pero sí hay en la actualidad ya medicamentos. Medicamentos. Y en relación a la terapia no farmacológica para mantener como la mente activa. Pues actividades recreativas, digo, a veces nos casamos con que la sopa de letras, no sé, el sudoku por ahí, pero más que nada es una actividad que el paciente tiene que aprender, o sea, porque la capacidad de aprender no se va perdiendo, solamente que si no la estimulas, pues obviamente no va a haber algún cambio, ¿no? En la memoria. Yo siempre les digo, ¿a qué le gusta hacer? No, me gusta mucho jugar la lotería. Ah, bueno, ya no va a jugar lotería usted, ahora le vamos a poner otro juego nuevo, ¿no? Porque a veces ellos piensan, ellos piensan a veces de que es que le gusta mucho tejer y la ponemos a tejer. Esa señora eso lo hace ya un automático. Ya. Tiene que ponerla a hacer otra cosa que le cueste un poquito de trabajo, ¿no? Para estimular la memoria. Oye, yo les recomiendo, no sé si estén locos, porque alguna vez leí algún libro en relación a la memoria, más que a otra cosa, no tanto enfocado en ancianos. El aprender otro idioma, decía, nada estimula tanto la mente como el tratar de aprender otro idioma. Entonces de pronto le digo, compres un librito de inglés, no sabe inglés, compres un librito, aunque no lo aprenda, pero empieza a leerlo, trate de resolver los problemas que trae y así, no sé si... Sí, está súper bien, porque te estás forzando, o sea, estás estimulando la memoria a final de cuentas. Ahí, en este mismo sentido, hay una tendencia también que lo he visto en algunas personas, sobre todo en los familiares, de decir, no, es que ya está mayor, ya no la dejamos que riegue ella las plantas, ya no la dejamos que haga ella de comer. Sí. Ya no la dejamos que vaya sola al baño. Pero a veces veo a los familiares completamente funcionales y dices, estos que no me dejan hacer nada. Sí. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Deben de hacerse cargo al 100% de sus actividades, sí o no? Sí, o sea, mientras el paciente tenga la capacidad, tenga la autonomía de poder hacerlo, hay que darles, o sea, luz verde para que hagan todo. Sí, claro. Y ahí pues sí sería como identificar los factores de riesgo que puedan, que de pronto no vea bien y que vaya a hacer una actividad que se pueda caer o que se pueda lastimar en la cocina, solamente si hay algún factor de riesgo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, no voy a dejar que mi señora que tiene un riesgo alto de caídas ande trapeando la cochera, o sea, eso pues no lo va a hacer, pero sí que a lo mejor lave un poquito los trastes, haga de comer, o sea, las actividades que se puedan y siempre... Y que le gusten, ¿no? Y que le gusten, claro, y sobre todo adaptar el entorno del adulto mayor, o sea... claro. a los cambios que ahora que está que teniendo. Eso es súper importante, sí. ¿verdad? Que adaptemos el lugar digo, no le dejes el trapeador ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, y a lo mejor, espero que no suene cliché, pero es que aparte, yo me acuerdo de mi abuelita materna ya no está. Mi abuelita paterna sí que le mando un saludo, tiene ya 90 y tantos años. Pero mi abuelita materna hacía unas tortillas de harina, no, hombre, o sea... hacen de comer bien rico, entonces pues no privarnos todavía de esas cositas, ¿no? Sí, no, hay que dejarlos que hagan cosas mientras ellos sean autónomos y lo puedan hacer bien. ¿A qué edad falleció tu abuelita? A los 89 años. ¿Se puede saber de qué falleció? Sí, ella falleció de una falla cardíaca. Falla cardíaca, sí. Y te preguntaron en tu examen, me estabas comentando de falla cardíaca. Sí. Oye, entonces lo que tenemos ahorita es que con todo lo que estamos platicando, dices tú, hay escalas, tenemos que evaluar la fuerza, evaluar la caminata, evaluar... que generalmente en el adulto joven son pues cuestiones que no hacemos si el paciente no tiene enfermedad. Y aunque las tenga, si no son graves, pues también no. Entonces lo que tenemos ahorita es que el paciente mayor, pienso, así, quiere saber, si te da la duda, puedes hacer o no hacer actividades, si este tratamiento va bien o no va bien, a fuercita es que lo evalúe el geriatra para ver sus verdaderas como estado o capacidad y descubrir cosas que estén ocultas, ¿verdad? Sí, es que, mira, nosotros utilizamos las escalas para poder clasificar al tipo de paciente. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a tomar medidas, ¿no? O sea, metas de glucosa, metas de presión, qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Pero es necesario valorar, pues, varios aspectos de los adultos mayores, desde su entorno social, la funcionalidad, etcétera. Entonces, yo siempre cuando está en la consulta, le voy a hacer preguntas que son necesarias como evaluación de geriatra. Le digo, no soy metiche, o sea, porque a veces el paciente dice, ¿qué le importa, verdad? Sí, pero no soy metiche. Le digo, es que necesito saber todo esto para poder, pues, planificar lo que voy a hacer con usted. Hay decías, metas de glucosa, metas de presión, se manejan diferentes, porque luego existe esto de que va con el médico familiar y es que traigo mareo, y ya le da algo para el mareo. Y es que no duermo y le da algo para el sueño. Y luego y la diabetes y la presión, y ya le da esto. Y la voy a mandar a medicina interna porque son muchas cosas. Llega el internista y, oiga, es que también duele la panza y para la colitis. Oiga, y es que también, y al cirujano, y al cardiólogo, y llegan con una lista de 30 y tantos medicamentos. Yo he visto listas de 20 y tantos. Sí. Y a veces yo mismo digo, chinga, pues ¿qué le quito? Y entonces se me hace bien difícil.
va al geriatra y regresa con 5 medicamentos. Y dices Sí. tú, no, o sea, ¿cómo le quito todo lo demás, verdad? Es algo que se llama polifarmacia, que es uno de los síndromes geriátricos y una de las cuestiones que también se ve más frecuente en geriatría. Para los médicos, ¿cómo evitar la polifarmacia? ¿Cómo clasificarlos? Bueno, la polifarmacia es cuando tomamos más de 5 medicamentos. Hay Por eso regresan con 5 Sí, medicamentos. 5 medicamentos. Y hay algunas bibliografías que te dicen que incluso 3. Y contando todas las... 3, Sí. fíjate, ¿no? Y también, o sea, hay que aclarar que la polifarmacia incluye lo naturista o la herbolaria, Claro. que a veces es muy... Bueno, es todavía muy frecuente en el adulto mayor, ¿no? En todos, fíjate que acabo de tener un paciente grave porque tomaba me vale madre. ¿Por qué alguien se va a tomar algo que se llama me vale madre? O sea, no suena que sea un medicamento. Y también una paciente con alteraciones hepáticas que lo dicen, es que nomás me tomo esto, es lo único de medicamentos. No toma nada de herbolaria, se No. queda callada, dice sí. Y de la bolsa empieza a sacar 4 o 5 productos sin registro sanitario y todo esto. Y en el adulto mayor se debe dar seguramente. Sí, ¿verdad? claro, es muy frecuente. Ellos Entonces todavía... también se incluyen en la polifarmacia. Sí, ¿no? se incluye en la polifarmacia. ¿Cómo evitarlo? Hay algo que se llama polifarmacia razonada. O sea, haber pacientes... Que a fuercita, no que a lo fuercita puedes va a evitar. tener. Son pacientes que, pues, si tú les quitas algún medicamento, obviamente, pues, se va a descompensar de sus otras enfermedades. Pero, pues, la polifarmacia la tratamos haciendo la valoración geriátrica, ¿verdad? Para saber, bueno, no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Ah, porque está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Porque los hijos no lo visitan. Le digo, yo no le voy a cambiar que a lo mejor los hijos Claro. lo visiten, pero al menos puedo darle algún medicamento que la haga estar más tranquila y que, aprovechando un efecto secundario del mismo, que es que se relaje y duerma, pues ya pueda dormir, ¿no? Aparte hay muchos medicamentos que se utilizan como para disminuir factores de riesgo. Uh-huh. Y es cuando yo les digo, oiga, es que eso me lo dejó el cardiólogo. Y yo les Ajá. digo, es que mire señora, este medicamento se utiliza en pacientes que tienen 30 años para que lleguen a los 80 como usted. No quiera llegar a los 130, le digo. Entonces lo vamos a quitar. Porque también le dices, te le voy a quitar lo que el cardiólogo le dio. No se le vaya ni lo toque, ¿verdad? Sí. Sí, hay veces que dicen, es que esto me dijo el cardiólogo que era de por vida, que no lo Eso, podía de por quitar. vida. O sea, yo tengo un problema en el corazón y no me lo puede quitar. Y nos peleamos mucho a veces con eso, de que es que ya no lo necesita. O sea, mire, le está causando un mayor riesgo. No, por vida. Entonces, a veces ahí surge un poquito de conflicto, pero al fin sí se puede quitar. Algo que también batallamos muchísimo para quitar, pero no es imposible, es el clonazepam. O sea, es que es la pastilla, ¿no? Sí. Pero no es imposible, sí se puede. Es que no duermo desde que me quitó el clonazepam. Sí, está súper difícil. A veces ya es como irle bajando a poquito, ¿va? Doctora, hay un mito que quería yo aquí, no, esta es una pregunta de redes sociales también. La creencia que la vida sexual a fuerza se desvanece con la edad. Y esto te lo pregunto, nos decían ahí, de hecho fue un comentario anónimo, ¿qué hay de la sexualidad en los pacientes mayores? La sexualidad en el adulto mayor todavía sigue siendo un tabú para muchos, ¿verdad? Pensamos que ya el adulto mayor ya no tiene el deseo sexual. Pero la verdad es que sí lo tienen. Obviamente cambia, por los cambios fisiológicos del envejecimiento va a haber cambios durante todo el acto sexual, pero pues hay personas que todavía siguen sexualmente activas, ¿no? ¿Puede un paciente mayor tomar Viagra? Pues una pregunta también. Sí lo puede tomar. Obviamente hay Se que tiene que hacer una evaluación. Así es. Pero sí lo pueden tomar. Sí lo puede Me tomar. tocó alguna vez que me llegó un paciente en andador. Literal, entra al consultorio en andador y se empieza a quejar de cosas... No sé, fueron muy extrañas, ¿no? Entonces yo lo sentí como que dije, no tiene mucho sentido. Bueno, le pedí algunos estudios y dije, señor, pues nomás manejar esto y esto. Se va, regresa a la siguiente cita una semana después, ya con todos los estudios. Y las mismas quejas diversas, pero como que yo decía, no hay coherencia, ¿no? Al final de la consulta me dice, oiga, la verdad es que vine a consulta porque quiero tomar Viagra. ¿Puedo tomar Viagra? Y yo, señor, por allí hubiera empezado, ¿no? Sí. A la siguiente consulta va la pareja, también una persona mayor, y dice, doc, es que él quiere, yo ya no quiero. Ya no me interesa, ¿no? Entonces, como que sí tienen ahí ese conflicto, ¿ah? Siempre. Sí, o sea, es que, bueno, también a veces por la pérdida de la pareja pensamos que ya porque están viudos, solitos, pues ya no tienen el deseo, pero hay muchas personas que todavía vuelven a tener otras parejas, ¿no? Y a veces incluso más jóvenes. Y entonces cuando ahí surge la inquietud, pero sí, o sea, la vida sexual en el adulto mayor es total, Puede seguir. Y si se les va en eso, pues, porque luego pasa, ¿va? Que durante el acto sexual puede ocurrir, pero pues bueno, una forma bonita de morir. Sí, ahorita que comentas también, cuando estaba en la residencia, me acuerdo mucho de un paciente que llegó con problemas para respirar, ¿no? Así, disnea, y luego ya lo veía así, se agitaba y todo. Y pues la consulta siguió y todo, y al final le dice a mi maestro, le dice, es que fíjese que yo tengo ahorita una nueva pareja, es más joven que yo. Lo estaba sobreexigiendo. Sí, y dice, y pues queremos, pero no puedo, dice, yo no puedo.
quiero ver si usted me puede dar la pastillita azul para que pues yo pueda. Ajá. Y yo lo veía y dije, no, pues ¿cómo el señor va a poder hacer eso si está ahogando ahorita que está hablando? Y mi maestro de que sí, claro, aquí está. Y cuando sale le digo, pero doctor, o sea, y me dice, mira, si se va a morir, que se muera feliz, ¿no? O sea... Aquí nos contó el doctor Carlos del que hablamos de del cardíaco. Él es rehabilitador cardíaco. Dice que cuando él estaba en la residencia, dice, en la ignorancia todavía de que estaba empezando, que un señor mayor, un adulto mayor, él aquí dice un viejito, un adulto mayor le pregunta, tuvo un infarto, que si después iba a poder echar brinco. Así le dijo. Y el doctor dice que le dijo, no, señor, ya no, dice. Ya él ahora es rehabilitador cardíaco. Y obviamente dentro de su rama de la rehabilitación cardíaca seguramente ven el aspecto sexual de los pacientes. Dice... No, hombre, yo al señor ese ya se lo prohibí de por vida y dice, me dan ganas de ir a buscarlo para decirle, oye, señor, no, sí puede. Sí, sí pueden. Ojalá que alguien le haya dado por ahí el consejo. Hay un tema que es muy recurrente, que lo veo yo en la consulta también, y que a veces me imagino, muy difícil de abordar porque toca temas que tal vez no sean médicos. Y es cuando un paciente adulto mayor que ya es completamente dependiente económicamente de los familiares, vive con uno de los hijos, pero por cuestiones laborales, sociales, etcétera, luego vive una temporada con ellos y luego va con otro, y luego va con otro. A veces me ha tocado que es hasta de semanas, una semana, y ahí anda de uno con otro y con otro. ¿Qué tan recomendable es esto? Y ¿qué tanto les puede afectar a los pacientes? No es recomendable porque apenas están ellos como que adaptándose a la rutina de esa familia y luego, ya te vas a cambiar, no a la otra, y luego otra vez. Entonces, y aparte también ellos los deprime el hecho de no tener su espacio, su área. No es muy recomendable. Por lo general sí sugerimos que esté pues el paciente o el adulto mayor en su casa y que seamos los hijos los que vayamos como turnarnos un poquito. Claro que pues ahorita en la actualidad hay cosas que pues son muy difíciles, pero sí no se recomienda el estarlo cambiando constantemente de hogar. Porque me ha tocado que incluso, como dices, a veces son tan dependientes y viven en muy malas condiciones, están solos, no se quieren salir de su casa porque se aferran. Dices tú, bueno, lo correcto es que se vayan, pero que también se van con uno de los hijos y lo van con otro y con otro. Por eso te decía que a veces toca temas que no son tanto médicos, porque tú cómo les modificas una receta de que no lo estén haciendo, pues no se puede, ¿verdad? Es como bien complicado. Sí, es muy complicado, o sea, valoramos la red de apoyo, o sea, quién es el cuidador primario, quién es el que sabe todo, quién es el hijo que nunca está. Entonces sí, pues vamos viendo, porque sobre todo en los pacientes que ya tienen deterioro cognitivo, o sea, severo, es complicado, pues, y les va mal a los pacientes que se van cambiando a cada rato de casa. ¿Por qué? Porque ellos se están adaptando a su rutina y luego ya la cambias a la otra rutina del otro hijo. A lo mejor yo conmigo se despertaba a las 8 de la mañana, desayunaba a las 10 y ahora se va con el otro hijo que lo deja dormir toda la mañana. Ajá, y cambia. ¿Quién es el cuidador primario? ¿Quién se va a quedar con los terrenos? Sí. Tengo un paciente que me contó, y aquí ya lo hemos dicho, tiene unas historias este señor, que él se sentía morir, ahora con COVID. Entonces agarra y reparte los terrenos. Y nada, el señor ahí anda como si nada, ahora sin nada. Pero vivito, dice él, dice, no, ya me quedé sin nada, pero estoy vivo. En este sentido, la opción es un asilo. Porque luego eso es lo que piensan. Bueno, pues entonces lo llevamos al asilo. Y de los asilos se dicen muchas cosas. Y en las películas vemos los asilos en Estados Unidos, que muy bonito y todo, que están ahí. Pero un asilo pienso que es algo duro para los familiares. Aquí me ha tocado ir a ver unos asilos que están más o menos bien, con cuidadores bien, muy costosos. Me ha tocado también ir a algunos asilos donde el personal, con todo el corazón y con todo el esfuerzo, tratan de hacer lo que pueden, pero también en condiciones muy malas. ¿Qué opinas de los asilos para los pacientes mayores? Los asilos son una buena opción. Sí, son una buena opción cuando pues no hay una red de apoyo suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo que trabajar y pues no puedo cuidar a mi mamá o a mi papá, no cuento con mayor apoyo, pero pues a lo mejor ya necesito. O sobre todo es la opción ideal cuando ya el mismo cuidador está cansado, cuando ya no hay nadie que ahora sí que yo te voy a suplir, ¿no? Ahora sigue mi turno. Cuando el cuidador ya está muy cansado, muy colapsado, las estancias geriátricas son una buena opción. Y siempre se les dice al familiar, no piense que está abandonando a su papá, a su mamá. O sea, usted lo está llevando a un lugar donde lo van a cuidar 24 horas, ¿verdad? Me imagino que tienes tú algún lugar que dices, yo recomiendo este, yo recomiendo este. Sí. Si tienes ahí tus lugares con los que trabajas. Sí. ¿Y cuál sería la dinámica correcta? Porque también es decir, no piense que lo vaya a abandonar, pero de verdad no lo vaya a abandonar. Porque también puede ser que solo vayan y lo dejen. ¿Cuál sería como la dinámica correcta? ¿Tienen que visitarlos cada cuándo? O sea, eso se planea dependiendo de cada paciente. ¿Pueden estar temporalmente ahí y luego irse o no? Sí. O sea, esto ya depende mucho de la estancia. Pero no, o sea, puedes ir a visitarlo, lo puedes llevar. Por ejemplo, me ha tocado a veces ir a las estancias y de que ya vinieron por Juanita.
y es viernes a las 6 de la tarde y ya se está yendo Juanita, ¿no? Y nos vemos el domingo. Entonces dices, mira, o sea, 2 días se va con su familia y luego ya regresa, o a veces se va en la semana. O sea, una estancia es es para cuidarlos. Lo que yo no puedo hacer como hijo, Claro. lo están haciendo ahí, ¿no? Ellos. Sin abandonarlo. ¿Y qué factores de riesgo? ¿Hay factores de riesgo en una estancia para algunos problemas de salud? Sí, sobre todo las infecciones por neumonía. O sea, por eso insistimos mucho. ¿Qué es por la convivencia? Por la convivencia, Uh-huh. ajá, y por eso insistimos mucho en la vacunación. La vacunación. Uh-huh. Oye, y metiéndonos a ese tema, el COVID me tocó mucho. Bueno, obviamente fue una población que fue sumamente afectada en cierto rango. Luego veía unos pacientes muy mayores Sí. que les entraba y les salía como si nada. ¿No? Pero hubo un rango de edad. Uh-huh. Yo en lo particular identifiqué como entre los 40 años y los 70 y tantos, 80 y tantos que fueron muy afectados. Pero aparte el encierro y todas estas situaciones, el miedo, luego las vacunas, que fueron los que primero se vacunaron, Sí. algunos que tenían mucho miedo. ¿Cómo vivió el geriatra la pandemia? Ya estabas trabajando, ¿verdad? Sí, ya Como estaba geriatra. trabajando así. Pues de los dos lados, o sea, sobre todo yo creo que el lado más triste porque fue una población muy vulnerable, ¿no? A veces en el intento de que los vamos a cuidar tanto que ellos los aislamos, o sea, los aislamos totalmente. Había veces que es que no me visita nadie y pues les cambió su vida, o sea, les cambió totalmente porque había pacientes bien activos que se iban a caminar al parque, se iban al cafecito con las amigas y de repente viene la pandemia y encerrados, ¿no? Encerrados. Y sí hubo mucha depresión, mucha ansiedad, mucha mortalidad. Entonces sí, pues hubo de los dos lados. ¿Sí viste más depresión en los pacientes mayores post a COVID? Sí, sí me tocó mucho, mucha ansiedad por estar Ansiedad. encerrado. Fíjate que me ha tocado, no sé, como que quedaron... Yo al principio decía, siento que esto del long COVID, en un principio yo decía, Ajá. como que no creo que exista, ¿no? Pero sí me ha tocado pacientes que identifican el COVID como el detonante de un montón de síntomas. Tenía muchos pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, enfermedad renal crónica, como medio estables, diabetes así prediabéticos o con glucosas muy controladas, y llegaron todos descontroladísimos. Me imagino que viste lo mismo en pacientes mayores. Sí, se descontrolaban de sus enfermedades de base. Pero sobre todo había mucha ansiedad por el encierro, o sea, mucha depresión también por eso, porque ellos salían, ellos eran independientes y de repente no salgan, ¿no? Yo le voy a dejar la bolsa del súper ahí en la entrada. ¿Te tocó entrar a COVID? Sí, me tocó entrar. ¿En dónde estuviste? Aquí en la 46. Aquí en la... Sí. Ah, es que ya estuviste tú aquí en Gómez, ¿verdad? Sí, ya. Y sigues aquí en... Sí. Muy bien. Y en relación a esto, fíjate que siento que como que todo lo que hemos mencionado es en relación a que pues son un grupo poblacional muy vulnerable. Uh-huh. Entonces, recuerdo yo mucho en la residencia un tema que leí cuando me tocó ver los temas de geriatría, que a mí me impactó un montón porque tiene que ver con área médica definitivamente, pero involucra un montón. Yo creo que es de las que más involucran a otras áreas, que es el maltrato en el adulto mayor. Identificábamos primero el que es maltratado literal, así como lo vemos en las películas, Uh-huh. maltrato. Que el paciente luego lo normaliza o lo hace parte como de que, bueno, no puedo decir nada porque es el que me cuida, yo dependo de él, ¿qué hago, no? Sí. Pero también existe un maltrato como todavía más silencioso que lo hacemos a veces de forma inconsciente, que es como no darle sus medicamentos a la hora, etcétera, ¿no? Y te decía que involucra a mucha gente, ¿verdad? Porque tiene que estar atento el familiar, trabajo social, ver la red de apoyo social. ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Qué señales da un paciente que puede tener maltrato? Pues nos fijamos mucho también en el aspecto que tiene el paciente, ¿no? El paciente que está maltratado, por ejemplo, un maltrato por omisión. O sea, tú llegas y llega un paciente contigo y luego tú empiezas, como que está maltratado. Sí. Aunque el familiar llegue y te diga, no, sí, Uh-huh. tú Sí. empiezas a ver, ¿no? Sí, uno ya lo empieza a ver, ¿no? Es el paciente que ya estuvo 2 veces en urgencias. ¿Por qué? Pues porque le subió la glucosa. ¿Por qué no? Pues no le dio el medicamento, ¿no? Pero sí, el maltrato es súper frecuente en el adulto mayor. Digo, mi poquita experiencia que llevo aquí, ya tanto en la institución como en el medio privado, sí me ha tocado casos de maltrato, ¿verdad? Tanto maltrato físico, maltrato emocional, maltrato económico, incluso podemos hablar incluso de abuso sexual en el adulto mayor. Ok, Y que sí. es algo difícil. ¿Cómo lo abordas con el familiar? Bueno, sobre todo con el familiar que a lo mejor lo está haciendo de forma inconsciente, ¿no? Porque existe algo que sea como inconsciente. ¿Cómo lo abordas con él? Es que por lo general el adulto mayor tiene miedo a denunciarlo por perder, ¿no? El cuidado. Es que si yo digo que me están maltratando, si yo digo que no me están dando esto, ya nadie lo va a hacer. Y ese es el principal factor por el que ellos no lo denuncian. Hay otros extremos en el que el mismo paciente llega y te dice de que es que mi hija llega y me reclama, ¿no? O sea, y mi hija siempre está ahí y todo, o mi hijo. Y ya es cuando uno los empieza a abordar y les dice, mire, o sea, eso que está usted pasando es maltrato. No es normal que a usted, su hija o su hijo llegue y lo maltrate y todo.
Me tocó hace poquito una paciente que me la mandaron por ausencia, que se desconectaba. Ok. ¿Sí? Y pensaban que era errores de memoria. Obviamente hay que investigarlo todo y pues le hicimos todo el abordaje, pues electroencefalograma normal, TAC normal. Y yo creo que la tercera cita, cuando ya ella tomó la confianza, dijo, bueno, ahora sí ya me voy a relajar con usted, ya le voy a decir. Me llegó muy ansiosa y me dice, doctora, vengo muy enojada y vengo muy nerviosa. Dije, ¿por qué? Dice, es que patearon a mi gato. Dice, mi nieto pateó a mi gato. Ok. Y le digo, ay, pero pues, ¿por qué pateó a su gato, no? Me dice, es que yo ya no quiero que esté ahí conmigo. Mira, y luego mi nieto me dijo que seguía yo a la que iba a patear. Entonces, ya cuando empieza ella a sacar todo eso, ya uno a externarlo, ya uno dice, pues, mire, usted está sufriendo maltrato psicológico, posiblemente llegue a lo físico, hay que evitarlo, hay que hablar con trabajo social para que ya usted ponga una denuncia y todo eso. Y hay pacientes, la mayoría que me ha tocado es que sí los hace. Que hay que estar bien al pendiente porque, como decías, no siempre es el cuidador primario. A lo mejor la persona que lo cuida lo hace con todo el amor del mundo y de pronto hay videos en internet, ¿no? De hecho, donde pasa. Entonces, la recomendación a la gente sería que estén primero, que le pongan todo el empeño al cuidado. Sin exagerarlo tampoco, ¿no? Sí. Y la segunda, estar al pendiente de los demás miembros de la familia, porque es como en los niños, ¿no? A veces quien ni te imaginas es quien está teniendo ese tipo de problemas. Es que también uno se da cuenta por los hallazgos físicos, ¿no? De que, ay, pues se cayó. Y tú dices, no, es que como que esto no conlleva con la caída, ¿no? O de que no, pues... Los moretones, en sitios no... Digo, porque en las manos es muy común, digo, en los antebrazos, ¿verdad? Es muy común que traigan... Pero ya que esté en la espalda o que esté en otro lado, sí son los sitios como de alarma, ¿no? Así es. Y el aspecto físico, o sea, pacientes que están muy desaliñados, muy desnutridos, o aquel paciente que tú dices, bueno, es que ¿por qué no está funcionando el tratamiento que estoy dejando? Hay que, pues ya uno indagar un poquito más. En tu experiencia, doctora, yo creo que ya para ir saliendo del tema, vamos al adulto, joven todavía. Ajá. Digo, ya viste pacientes mayores, dices, yo veo que se enferman por acá. Por ejemplo, te voy a decir, yo veo mucho el tabaco. Puedes tener diabetes e hipertensión y te vas a enfermar de enfermedades cardiovasculares. No las tienes, eres sano, pero fumas un montón, vas a terminar mal aunque no tengas diabetes ni hipertensión. Entonces, al paciente joven o a tu yo joven, viendo ya a los pacientes mayores en retrospectiva, ¿qué les dirías que deben de cuidar mucho para llegar a una vejez exitosa? Es que hay que pensar cómo queremos llegar a ser una persona mayor, ¿no? Porque a veces pensamos de que cabello blanco, sin arrugas y todo eso. Pero yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es lo que se va a ver reflejado en unos años. Claro. Pues yo recomendaría que, pues, ejercicio, una buena alimentación, sueño de calidad. O sea, no fumar, no tomar. Pues lo que siempre recomendamos, ¿no? Vi hace poquito Oscar Burgos, un comediante, ahí en el YouTube, dice que él hace poquito me lo topé en el aeropuerto y me saludó, Francis, me lo topé en el aeropuerto y él tiene 67 años, 66 por ahí. O sea, ya es un paciente geriátrico. La neta es que tú lo ves y se ve muy entero, se ve muy jovial. Y ya lo vi, está delgadito, chaparrito, pero está muy mamado. Entonces él dice que antes de hacer ejercicio, porque dice que va mucho al gimnasio, que un instructor le dijo, oye, tú eres bueno para jugar fútbol, deberías hacer gimnasio. No me interesa. Mira, ¿te gustaría llegar a los 85 y que no te tengan que limpiar cuando vas al baño? Y dice, sí, pues ponte a hacer ejercicio. Y sí va mucho de la mano, ¿no? Como que el hacer ejercicio te mantiene en cierta forma que te permite llegar muy funcional a etapas ya muy tardías, ¿no? Sí, incluso hay muchos videos en Instagram, en TikTok, de gente ya de 60 años que está así súper, pues, marcada, ¿no? Digo, ay, yo también quiero estar así, me faltan 30 años todavía. Oye, tengo un paciente, lo acabo de ver hace poquito también, se ve que le hace al gimnasio y todo, también de 70 años, ¿no? Entonces llega entero y dice... Llega todo decepcionado a la vida porque llegó con 300 de glucosa. Ajá. O sea, dice, como 250 de glucosa. Dice, pero yo tanto que me cuido, siempre he hecho ejercicio, no sé qué. Le digo, no, señor, pero mírese. O sea, está en los 70. Así como llega usted, acabo de ver 2 de 35. Así como está usted. Entonces, está bien, no pasa nada. Ya le tocaba. Sí. Pero llegó a los 70, sí, ya quisieran muchos estar así como él, ¿verdad? Sí. Entonces el ejercicio es súper importante. Sí, es súper importante. Comer bien. Oye, los antioxidantes que luego... Ya la gente ahorita está tomando que magnesio, que antioxidantes, todo eso. No, pues no es necesario. O sea, una buena alimentación y ejercicio, con eso. Y ya por último, algo que mencionaste muy al principio. ¿Cómo definirías entonces un envejecimiento exitoso? ¿Cómo sabemos que un envejecimiento es exitoso? Es aquel paciente en el que no tiene ninguna enfermedad, pero si la llega a tener, hablamos de las más comunes, hipertensión o diabetes. O sea, las tiene controladas, es decir, está dentro de sus metas y es independiente en actividades básicas e instrumentadas. Es decir, él se vale por sí solo
y todavía se relaciona bien con el exterior. ¿Qué son actividades básicas y qué son actividades instrumentadas? Las básicas es todo lo que tú haces solo para tu persona. Bañarte, vestirte, cambiarte, arreglarte, ir al baño, subir, bajar escaleras, todo eso. Y las instrumentadas ya va relacionado con el medio externo. Manejo de dinero, el teléfono, medicamentos. En el caso de las mujeres, o bueno, también hay hombres que lo hacen, pues las actividades domésticas, el trasladarse tú solito, un taxi, un camión, manejar, todo eso. Son detallitos que debemos estar viendo con nuestros adultos mayores. Va a decir, oye, ya está batallando para hacer esto, ya está batallando para hacer el otro, y llevarlos a una consulta geriátrica. Sí. Doctora, ¿dónde estás consultando? Ahorita podemos decirlo. Sí, claro. Yo estoy consultando aquí los lunes y viernes en Clínica Florencia, aquí en Gómez Palacio, en calle Patoni, 906. Lunes y viernes. Y los demás días, que son martes, miércoles y jueves, estoy en Central Médica Laguna en Torreón, Coahuila. Y también hago visitas a domicilio, pero con cita. Previa cita. Sí. Oye, dejamos por aquí luego el teléfono para que contacten a la doctora. La verdad es que a veces vamos dejando a nuestros adultos mayores como relegados de ladito, que al cabo ya está viejito, que al cabo, oye, ya no ve, no, pues que ya está viejito. Oye, como que se le va la onda, ya está. Y no es así, ¿verdad? No. Es atenderlos porque hay cosas como decías, tu yo estudiante que le decía, no, ya está bien. No, hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Sí, todavía hay mucho que se puede hacer. Y el especialista es el médico geriatra, médicos internistas, médicos generales, podemos apoyar un montón, pero decía mi maestro, nos atrevemos a verlos, pero no debemos de verlos, ¿verdad? Sí. ¿Algo que quieras comentarle a la gente? Pues que lleven a sus adultos mayores, háganle una valoración geriátrica, no hay que normalizar y que no le tengamos miedo a la vejez, o sea, porque a veces tenemos ese miedo de que no quiero llegar a ser un adulto mayor, no iba a decir a ser viejo, pero pues vamos a tener que llegar, digo, a mí me gustaría vivir muchos años, pero yo quiero vivir y estar enterita, ¿no? O sea, valerme por mí sola. Y tenemos que trabajarlo desde ahorita. Bueno, entonces yo creo que si no hay alguna otra cosa, nos despedimos. Muchas gracias por haber acompañado. No, se quedan algunos temas aquí pendientes, por cuestiones de tiempo nos vamos, pero ojalá haya una segunda visita. Claro que sí, muchas gracias. Entonces nos despedimos, cuídense mucho, hasta luego, bye. Bye. Es que